Era un día radiante y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla apretada contra el pecho, en su esfuerzo por escapar del viento cruel, se deslizó rápidamente entre las puertas de vidrio del edificio Victoria, aunque no lo bastante rápido para evitar que un remolino de polvo áspero entrase con él. El vestíbulo olía a repollo hervido y a alfombras viejas. En la pared del fondo había fijado con tachuelas un cartel a todo color, demasiado grande para el interior de un edificio. Representaba únicamente un inmenso rostro de más de 1 metro de ancho. La cara de un hombre de unos 45 años, con densos bigotes negros y facciones reacias e imponentes. Winston se encaminó a las escaleras. Inútil probar el ascensor. Incluso en las mejores épocas rara vez funcionaba, y actualmente la corriente eléctrica se mantenía desconectada durante las horas de luz. Era parte de la campaña de ahorro en preparación para la Semana del Odio. Su apartamento quedaba en el 7º piso y Winston, que tenía 39 años y una úlcera varicosa justo encima del tobillo derecho, subió lentamente, parando a descansar varias veces por el camino. En cada rellano, frente al hueco del ascensor, el cartel, con el enorme rostro, lo escrutaba desde la pared. Era una de esas imágenes ideadas de tal modo que los ojos te siguen a medida que te mueves. El hermano mayor te vigila, rezaba la leyenda inscrita al pie. Dentro del apartamento, una voz pastosa daba lectura a una lista de cifras que algo tendría que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz provenía de una placa metálica oblonga, como un espejo opaco que formaba parte de la superficie de la pared a su derecha. Winston giró un interruptor y la voz decayó un tanto. Aunque las palabras seguían siendo reconocibles, el instrumento telepantalla se lo llamaba. Podía regularse, pero no había manera de apagarlo por completo. Avanzó hasta la ventana. Su figura era más bien menuda y frágil, y su mono de trabajo azul, que era el uniforme del partido, enfatizaba la delgadez de su cuerpo. Tenía el pelo muy rubio, el rostro de natural rojizo y la piel áspera por el jabón basto, las hojas de afeitar desafiladas y el frío del invierno que acababa de concluir. Afuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo parecía helado. Pequeños remolinos de viento abajo en la calle hacían girar papeles y polvo en espirales. Y aunque el sol brillaba en el cielo de un azul desapacible, daba la impresión de que nada tenía color, a excepción de los carteles que estaban pegados por todas partes. La cara del bigote negro observaba desde cada posición dominante. Había una en la fachada del edificio del frente. El hermano mayor te vigila, decía la leyenda, mientras aquellos ojos oscuros miraban profundamente a Winston. Abajo, al nivel de la calle, otro cartel, roto por una esquina, ondeaba a intervalos irregulares, cubriendo y descubriendo alternadamente una única palabra: Sosin. A lo lejos, un helicóptero pasó casi rozando los tejados. Se mantuvo en suspenso unos instantes como una mosca azul y después se lanzó nuevamente al vuelo describiendo una curva. Era la patrulla de la policía, que humeaba en las ventanas de la gente. En todo caso, las patrullas eran lo de menos. Lo que realmente
importaba era la policía del pensamiento. Desde la telepantalla detrás de Winston, la voz seguía su cháchara sobre lingotes de hierro, una producción que superaba las previsiones del 9º plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía de forma simultánea, captaba cualquier sonido por encima del nivel de un susurro muy tenue. Además, mientras permaneciera dentro del campo de visión que abarcaba la placa de metal, Winston podía ser visto además de oído. Por supuesto, no había manera de saber si uno estaba siendo vigilado en un momento dado. La frecuencia con que la policía del pensamiento se conectaba a un circuito específico o a través de qué sistema no era sino materia de conjeturas. Era concebible incluso que vigilaran a todo el mundo en todo momento. Lo cierto era que podían conectarse al circuito de uno siempre que quisieran. Uno tenía que vivir y vivía por un hábito devenido instinto, asumiendo que cada sonido que producía era escuchado y que, a menos que se hallara en la oscuridad, cada uno de sus movimientos era objeto de escrutinio. Winston siguió dando la espalda a la telepantalla, así era más seguro, aunque, como bien sabía, incluso una espalda puede revelar cosas. A 1 kilómetro de allí, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba blanco y vasto por encima del mugriento paisaje. Esto pensó con una especie de desagrado impreciso. Esto era Londres, ciudad principal de la franja aérea 1, la tercera provincia más populosa de Oceanía. Trató de extraer de su memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. Había existido siempre este paisaje de casas del siglo XIX, medio podridas, con los flancos apuntalados por vigas de madera, las ventanas rotas y reparadas con cartones y los tejados emparchados con chapa ondulada y las absurdas tapias de los jardines combadas en todas direcciones y las áreas bombardeadas donde el polvo de yeso se arremolinaba en el aire y las adelfillas crecían en desorden sobre montones de escombros, y aquellos lugares en que las bombas habían despejado parcelas más amplias, donde había brotado sórdidas colonias de viviendas de madera parecidas a gallineros. Pero era inútil, no conseguía recordar nada que daba de su niñez, salvo una serie de cuadros vivos fuertemente iluminados, despojados de toda referencia, prácticamente ininteligibles. El misterio de la verdad Miniver en Parla Nueva era notablemente diferente en cualquier otro objeto a la vista. Se trataba de una enorme estructura piramidal de cemento blanco y reluciente que se alzaba en el aire, terraza sobre terraza, hasta los 300 metros de altura. Desde el lugar en el que se encontraba Winston, apenas era posible leer los 3 lemas del partido que se discernían sobre la fachada blanca en elegantes caracteres. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. El Ministerio de la Verdad, según se decía, albergaba 3000 salas sobre el nivel del suelo, más sus correspondientes ramificaciones bajo tierra, dispersos por Londres
había tan solo otros 3 edificios de similar apariencia y tamaño. Empequeñecían de tal manera la arquitectura circundante que desde el tejado del edificio Victoria podían verse los 4 al mismo tiempo. Eran las sedes de los 4 ministerios en los que se dividía todo el sistema de gobierno. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, el entretenimiento, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, que se ocupaba de la guerra. El Ministerio del Amor, que mantenía la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que era responsable de los asuntos económicos. Sus nombres en Parla Nueva: Miniver, Manipax, Minamor y Minabund. El Ministerio del Amor era el que realmente daba miedo. No tenía ninguna ventana. Winston jamás había estado en el interior del Ministerio del Amor, ni siquiera a menos de medio kilómetro de distancia. Era imposible entrar excepto por algún asunto oficial, y aún así, solo después de cruzar un laberinto de alambradas de púas, puertas de acero y nidos de ametralladoras ocultos, incluso las calles que conducían hasta sus barreras exteriores estaban custodiadas por guardias con caras de gorila, uniformados de negro y armados con porras articuladas. Winston se volvió abruptamente. Sus facciones habían adoptado la expresión de sereno optimismo que era recomendable mostrar cuando uno se encaraba con la telepantalla. Cruzó la habitación hasta la diminuta cocina. Al dejar el ministerio a aquella hora del día, había sacrificado su almuerzo en la cantina, y le constaba que en la cocina no había nada de comer excepto una hogaza de pan negruzco que había que guardar para el desayuno del día siguiente. Bajo del estante, una botella de líquido incoloro que llevaba una sencilla etiqueta blanca con la inscripción Ginebra Victoria. Desprendía un olor empalagoso y grasiento, como a licor de arroz chino. Winston llenó casi hasta el borde una taza de té, se armó de valor para la conmoción y se la bebió de un trago como si fuera medicina. De inmediato se le puso la cara muy roja y se le anegaron los ojos. Aquello era como ácido nítrico. Es más, al tragarlo, uno tenía la sensación de ser golpeado en la nuca con un garrote de goma. Un momento después, el ardor en el vientre se apagó y el mundo comenzó a parecer más alegre. Sacó un cigarrillo de un paquete arrugado en el que ponía cigarrillos Victoria, pero por descuido lo sostuvo cabeza abajo, con lo cual todo el tabaco acabó en el suelo. Le fue mejor con el siguiente. Regresó a la sala y se sentó ante una pequeña mesa a la izquierda de la telepantalla. Sacó del cajón un portaplumas, un frasco de tinta y una gruesa libreta en cuarto con la contraportada roja y la cubierta gaspeada. Por alguna razón, la telepantalla de la sala se hallaba en una posición poco corriente. En lugar de estar situada como era lo normal, en la pared del fondo, desde donde podría dominar toda la sala, estaba en la pared más larga. Frente a la ventana, justo al lado, había una especie de nicho poco profundo en la que Winston se encontraba ahora sentado, y que cuando se construyeron los apartamentos probablemente fue pensado para albergar bibliotecas. Sentándose en ese nicho y pegando la espalda a la pared, Winston lograba mantener fuera del alcance de la telepantalla, al menos en lo que tocaba a ser visto. Podían oírlo, por supuesto, pero no verlo mientras permaneciera en esa posición.
En parte era la inusual geografía de aquella sala lo que le había sugerido eso que estaba a punto de hacer, pero también se lo había sugerido la libreta que acababa de sacar del cajón. Era una libreta particularmente hermosa. Su suave papel color crema, un tanto amarillado por el tiempo, era de una clase que no se fabricaba desde hacía por lo menos 40 años. No obstante, podía adivinar que la libreta era mucho más antigua. La había visto en la vitrina de una tienda de segunda mano, en algún barrio mugroso de la ciudad. ¿Qué barrio exactamente? Ya no lo recordaba. Y de inmediato lo había asaltado el irresistible deseo de poseerla. Se suponía que los miembros del partido no debían entrar en tiendas ordinarias, transacciones en el mercado libre, se llamaba. Pero la regla no se obedecía de forma estricta, porque había diversos objetos, como hojas de afeitar o cordones de zapatos, que era imposible conseguir de otra manera. Había echado un rápido vistazo a uno y a otro lado de la calle, y luego se había deslizado adentro y había comprado la libreta por $2.50. En aquel momento no era consciente de desearla para ningún propósito en particular. La había metido en su maletín y se la había llevado a casa con un sentimiento de culpa. Incluso sin nada escrito en ella, era una posesión comprometedora. Lo que estaba a punto de hacer era comenzar un diario. No era algo ilegal, nada era ilegal puesto que ya no había leyes, pero en caso de que lo descubrieran, podía estar razonablemente seguro de que sería castigado con la muerte o cuando menos con 25 años en un campo de trabajo forzados. Winston colocó un plumín en el portaplumas y lo chupó para quitarle la grasa. La pluma era un instrumento arcaico que rara vez se usaba siquiera para firmar, y si él se había procurado una de modo furtivo y con alguna dificultad, era sencillamente por el sentimiento de que aquel hermoso papel color crema merecía acoger la escritura de una pluma de verdad, en lugar de ser rayado con un lápiz de tinta. En realidad, no estaba acostumbrado a escribir a mano, aparte de apuntes muy breves. Lo más normal era dictarlo todo al parlógrafo, lo que para su propósito actual era, desde luego, imposible. Mojó la pluma en la tinta y luego titubeó apenas un segundo. Un temblor le había atravesado las tripas. Hacer una marca en el papel era el acto decisivo. Con letra pequeña y torpes escribió 4 de abril de 1984. Se enderezó en la silla. Un sentimiento de total desamparo se abatió sobre él. Para empezar, no tenía ninguna certeza de que fuese el año 1984. Debía de ser alrededor de esa fecha, puesto que estaba bastante seguro de su edad, 39 años, y creía haber nacido en 1944 o 1945. Pero era imposible en la actualidad determinar una fecha con un margen de error inferior a 1 o 2 años. ¿Para quién estaba escribiendo aquel diario? De pronto se le ocurrió preguntarse, ¿para el futuro? ¿Para los no nacidos? Por un momento su mente se quedó rondando la dudosa fecha en lo alto de la página y luego se detuvo con una sacudida. En una palabra, en Parla Nueva, doble pensar. Por primera vez percibió la magnitud de lo que había iniciado. ¿Cómo podía uno comunicarse con el futuro? Era algo imposible por naturaleza. O bien el futuro sería semejante al presente, en cuyo caso no lo escucharían, o bien sería diferente y entonces el problema de Winston no significaría nada para él. Durante un rato se quedó allí sentado,
mirando estúpidamente el papel. La telepantalla había pasado a transmitir una música militar estridente. Cosa curiosa, parecía no solo haber perdido la capacidad de expresarse, sino incluso haber olvidado qué era lo que se había propuesto decir. Había estado preparándose para este momento durante semanas y en ningún momento se le había cruzado por la cabeza que hiciera falta otra cosa que coraje. La escritura propiamente dicha iba a ser cosa fácil. Todo lo que tenía que hacer era transferir al papel el monólogo interminable e inquieto que había estado discurriendo dentro de su cabeza. Literalmente durante años. En aquel momento, sin embargo, hasta el monólogo se había agotado. Además, su úlcera varicosa se había puesto a picarle de manera insoportable. No se atrevía a rascársela porque siempre que lo hacía se inflamaba. Seguían pasando los segundos, tan solo era consciente de la página en blanco ante él, la picazón de su piel por encima del tobillo, la estridencia de la música y un ligero aturdimiento debido a la ginebra. De repente se puso a escribir con un pánico total, apenas consciente de lo que estaba poniendo por escrito. Su caligrafía pequeña, pero añidada, iba cubriendo toda la página, omitiendo primero las mayúsculas y al final incluso los puntos. 4 de abril de 1984. Al cine, anoche. Todo películas de guerra. Una muy buena de un barco cargado de refugiados que bombardean en algún lugar del Mediterráneo. Espectadores muy entretenidos con las tomas de un gordo enorme que trata de huir nadando y de un helicóptero que lo persigue. Primero se lo veía balanceándose en el agua como una marsopa. Después se le veía a través de la mira de ametralladoras de los helicópteros. Luego estaba lleno de agujeros y a su alrededor el mar se iba poniendo rosado y el hombre se hundía tan de repente que era como si los agujeros hubiesen dejado entrar el agua. El público aullaba de risa mientras se hundía. Enseguida se veía un bote salvavidas lleno de niños con un helicóptero suspendido más arriba. Había una mujer madura, debía de ser una judía, sentada en la proa con un niño de unos 3 años en brazos. El niño chillaba asustado y escondía la cabeza entre los pechos de la mujer como si estuviese tratando de cavar una madriguera dentro de ella, y la mujer lo rodeaba con sus brazos y lo consolaba aunque ella misma estaba azul de miedo. Y todo el tiempo lo cubría lo más posible como si creyera que sus brazos podían protegerlo de las balas. Entonces el helicóptero dejaba caer sobre ellos una bomba de 20 kilos, tremendo resplandor y el bote quedaba hecho pedazos. Después había una toma formidable de un brazo de niño subiendo y subiendo y subiendo, bien alto en el aire. Debe de haber seguido su trayectoria algún helicóptero con una cámara en el morro. Y hubo un montón de aplausos desde los asientos del partido. Pero una mujer abajo en el área para proletas de la sala se puso de repente a alborotar y a gritar que no debieron haberle mostrado delante de los niños. No debieron, no estaba bien eso, no delante de los niños. Hasta que la policía la echó fuera. Yo no creo que le hayan hecho nada, nadie se preocupa de lo que digan los proletas, típica reacción proleta, ellos nunca. Winston dejó de escribir en parte porque se estaba acalambrando. No sabía qué lo había movido a verter aquella efusión de basura. Pero lo curioso era que mientras lo hacía, un recuerdo completamente diferente se había vuelto claro en su mente, hasta el punto de que se sentía casi como si lo hubiera escrito. Ahora se daba cuenta de que era por causa de ese otro incidente que de pronto había decidido regresar a casa y comenzar el diario ese día.
había sucedido esa mañana en el ministerio. Si es que podía decirse que algo tan nebuloso había sucedido, eran casi las 1100 horas y en el departamento de registro donde Winston trabajaba, estaban arrastrando las sillas fuera de los cubículos y agrupándolas en el centro del recinto, frente a la gran telepantalla como preparativo para los 2 minutos de odio. Winston no había terminado de ocupar su lugar en una de las hileras del medio cuando inesperadamente entraron en la sala 2 personas a las que conocía de vista, pero con quienes nunca había hablado. Una de ellas era una muchacha con la que se había cruzado a menudo en los pasillos. Ignoraba su nombre, pero sabía que trabajaba en el departamento de ficción. Presumiblemente, puesto que la había visto algunas veces, con las manos cubiertas de grasa y portando una llave inglesa. Tendría algún trabajo mecánico en una de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto resuelto, de unos 27 años, con abundante cabello negro, la cara cubierta de pecas y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba la cintura de su mono de trabajo ceñida con varias vueltas de un angosto lazo escarlata, emblema de la Liga de Jóvenes Antisexo, lo suficientemente ajustado para resaltar las buenas proporciones de sus caderas. A Winston le había desagradado desde la primera vez que la vio, y sabía la razón. Era por esa atmósfera de campos de hockey, baños de agua fría, excursiones comunitarias y continencia general que de alguna manera arrastraba consigo. A él le desagradaban casi todas las mujeres, especialmente las jóvenes y bonitas. Solían ser las mujeres y sobre todo las jóvenes las más exaltadas adeptas al partido, las devoradoras de eslóganes, las espías aficionadas que detectaban la heterodoxia con solo leerla. Pero esta muchacha en particular le daba la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el pasillo, ella le dirigió una rápida mirada de soslayo que pareció taladrarlo y que, por un instante, lo llenó de un negro terror. Hasta se le pasó por la cabeza la idea de que podía ser agente de la policía del pensamiento. Eso era, por cierto, muy improbable. Sin embargo, seguía experimentando un peculiar desasosiego, una mezcla de miedo y hostilidad cada vez que ella andaba cerca. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del partido interior y responsable de algún puesto tan importante y remoto que Winston apenas se hacía una vaga idea de su naturaleza. Se hizo un silencio momentáneo entre las personas alrededor de las sillas al ver aproximarse el mono de trabajo negro de un miembro del partido interior. O'Brien era un hombre grande y fornido, de cuello ancho y rostro vasto, de expresión divertida y brutal. A pesar de su formidable apariencia, había en sus maneras una cierta gracia. Tenía una forma de reacomodarse las gafas sobre el puente de la nariz que resultaba curiosamente encantadora, de un modo indefinible, curiosamente civilizado. Era un gesto que si alguien hubiera pensado todavía en tales términos, habría podido recordarle al de un noble caballero del siglo XVIII, que ofrece su cajita de rape. Winston había visto a O'Brien quizás una docena de veces a lo largo de otros tantos años. Sentía un profundo interés por él, y no solamente porque lo intrigaba el contraste entre la urbanidad de sus modales y su físico de pugilista. Era sobre todo por una secreta creencia, o quizás ni siquiera una creencia, sino apenas una esperanza, de que la ortodoxia política de O'Brien no fuera perfecta. Algo en su rostro lo sugería de manera irresistible. Una vez más, quizás ni siquiera fuese desviación de la ortodoxia, lo que llevaba escrito en el rostro, sino simplemente inteligencia. En
En cualquier caso, aparentaba ser una persona con la que se podría hablar si fuera posible, burlar de alguna manera la telepantalla y encontrarse con él a solas. Winston jamás había hecho el más mínimo esfuerzo por verificar esta suposición. De hecho, no había manera de hacerlo. En ese momento, Brian echó un vistazo a su reloj de pulsera. Vio que ya eran casi las 1100 y por lo visto decidió quedarse en el departamento de registros hasta que terminaran los 2 minutos de odio. Ocupó una silla en la misma hilera que Winston, a un par de lugares de distancia. Entre los dos había una mujer menuda de cabello color arena que trabajaba en el cubículo continuo al de Winston. La muchacha de pelo negro estaba sentada inmediatamente detrás.